pero muy buenos días a todos y a todas. Mauri, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Con un poquitito de sol me hago, un poquito de visera, los ojitos rasgados. Sí, cuesta mirar, pero no se preocupen, que igual es muy lindo tener un poquito de sol en la cara. Sí, se tomando disfruta, matecito. por ahí con los ojos entrecerrados, pero se sigue. Directo a la información ambiental porque están, imagino, escaneando el código QR que aparece a la izquierda de la pantalla para ver ambiente y medio. Para ver todas las novedades que tenemos y que aportamos día a día a través de nuestras redes, nuestra web. Comunidad, de todo. Exacto. Tenemos un programón, dicho sea de paso. Exactamente. A ver si adivinás a dónde fui esta vez. Puedo suponer que fuiste a hacer un emprendimiento que seguramente tiene que ver con la economía circular. Exactamente, como me conoce mi compañero acá. Fui a conocer a un nuevo emprendimiento que busca la manera de recuperar estos residuos que de otra manera terminarían descartados. Y hoy tenés un artículo, un instrumento Y particular. hoy es especial y es novedoso sobre todo, que es que Live Social se encarga de estar recuperando tapizados de autos. Me parece eso que se espectacular. usa para el asiento, para el baúl, todo eso se le puede dar otra vida y Liv nos explica y nos muestra qué se puede hacer con todo eso. Un adelanto. Bueno, hay un montón de mochilas, de carteras, Perfecto. de bolsos, hay un montón de opciones y la realidad es que estos emprendimientos innovadores cada vez se les ocurren cosas nuevas, así que esto es una cuestión constante de movimiento y ir viendo qué se puede hacer con todos estos residuos. Y seguir andando ese camino de los emprendimientos y de la economía circular. Exactamente. ¿Vos qué tenés hoy? Yo hice un informe sobre el proyecto Vaquitas. ¿Qué es? Vaquitas de San Antonio, las que Ahí conocemos, va. las que supuestamente traen suerte. Algo vamos a estar contando respecto a eso. Y es básicamente, se trata del inventario, del mapeo de las vaquitas de San Antonio en la Argentina y básicamente su función, su rol biológico. Sabemos que son grandes aportadoras de biodiversidad, de regulación de plagas. Todos los insectos lo son y también el proyecto Vaquitas. Perfecto. Tenemos un exposible Sí, un es posible un poquito... sensible. Bien, esa es exactamente la palabra que estaba buscando, porque hoy nos preguntamos si es posible que los corales pierdan su color por causas del cambio climático. Por el aumento de la temperatura, los corales que funcionan, tienen muchas funciones en los mares y en las aguas, como protector de las costas, por ejemplo, y también grandes generadores de turismo. Sí, y que por otro lado, una cuestión que por ahí no es tan conocida, que es que son los verdaderos pulmones de los océanos. Uno sabe que por ahí el Amazonas es el pulmón de la Tierra, pero los corales son claves para la absorción de dióxido de carbono y convertirlo así en oxígeno que nosotros después respiramos. Y además tienen colores hermosos que por alguna razón, vamos a ver ahora, pueden llegar a estar perdiéndose. ¿Será posible? Veamos. ¿Es posible que los corales pierdan su color? El paisaje marino de tus sueños corre peligro. Esos arrecifes rosados, azules y morados que pueden verse desde el espacio están por apagarse. Y no solo son fuente de belleza. Más de 500 millones de personas dependen de estas estructuras vivas para obtener alimentos, sus medios de subsistencia y protección de la costa. Son una barrera importante frente a fenómenos naturales por frenar la energía de las olas y, sin duda, se han convertido en un gran atractivo turístico. Muchos comparan los arrecifes con selvas submarinas, pero a diferencia de la frondosa base vegetal que compone un bosque, los corales son animales. Los pólipos blandos que viven dentro de las partes duras son translúcidos y sus vivos colores se deben a las algas que habitan en su interior. Cuando sufren estrés por las altas temperaturas o debido a la contaminación, ponen fin a su relación simbiótica con estas algas, las expulsan y se decoloran. Aunque apaguen sus tonos llamativos, siguen vivos, pero estos parientes de las medusas corren peligro y muchos acaban muriendo de hambre, adoptando un tono marrón oscuro. La palidez se documentó por primera vez en los años 80. El problema se intensificó en 2016 cuando un patrón meteorológico del Niño, que trae aguas más cálidas al Pacífico, coincidió con un océano inusualmente cálido y mató un tercio de los corales de la Gran Barrera. Hoy las alertas vuelven a encenderse.
Se ha detectado blancamiento en 54 países y preocupa que sean puntos tan distantes entre sí como Florida, Arabia Saudita y Fiji. Los planes para salvarlos son tan creativos como diversos. Las áreas marinas protegidas pueden ayudar si se establecen en los lugares adecuados. La genética también se está convirtiendo en un área más amplia de la investigación coralina, ya que en el futuro se podrían restaurar variedades que sean más tolerantes al calor. Pero la verdadera solución sostenible es la mitigación del cambio climático. Se estima que alrededor de un 25% de los seres marinos dependen de los arrecifes de coral en algún momento de su existencia. Un motivo más que contundente para salvarlos. Es posible. Nacido en 2019 y siendo un fiel ejemplo de lo que se conoce como ciencia ciudadana, Proyecto Vaquitas es una iniciativa que busca rescatar y proteger al insecto de la buena suerte. Vaquitas de San Antonio o mariquitas, pero en definitiva coleópteros, cuyas principales características tienen que ver con piezas bucales de tipo mascador y un primer par de alas de estructura rígida, grupo que comparten también con los escarabajos. Coloridas, con más de 200 especies y catalogadas como suertudas, ya te voy a contar por qué, se las ha empezado a dejar de ver en el ambiente, sufre distintas amenazas y es clave para el control de plagas. Proyecto Vaquitas depende del INIBIOMA, el Instituto de Investigación de Biodiversidad y Medio Ambiente que depende del CONICET, y la Universidad Nacional del Comahue. En la Edad Media, cuenta la leyenda, se creía en aquellos insectos malignos que destrozaban los cultivos provocando que escasearan los alimentos. Poco tiempo después, en esos cultivos, aparecieron vaquitas de San Antonio que se comieron a las plagas y salvaron a esos alimentos. Por eso se la suele asociar con una buena noticia, con una buena señal y por ende con la buena suerte, porque ver a una vaquita de San Antonio en un cultivo es un buen indicio para esa cosecha. Por eso reciben ese mote espiritual, San Antonio, porque son consideradas como los escarabajos de la Virgen. Por último, las más conocidas, las rojas de puntos negros, son 7 los puntos negros y es 7 el número que se asocia con la buena suerte. Degradación del hábitat, la aplicación de los venenosos insecticidas y la introducción de especies exóticas invasoras, como es el caso de una vaquita, pero de otras latitudes, son las amenazas. El proyecto, que amplía su frontera por fuera de lo académico, por eso ciencia ciudadana, busca mapear su diversidad, la cual en registro se ha triplicado en especies en base a lo que se conocía. Un proyecto muy bonito, colorido, como dijimos antes, pero aún más importante, y que de no ser por el aporte y dedicación de investigadores, becarios, personal de apoyo, estudiantes de universidades e instituciones públicas, no sería posible. Por eso el rol del Estado resulta vital y sustancial y el despiadado de financiamiento que está sufriendo la ciencia no ayuda y lo pone en peligro como a muchos otros. En proyectovaquitas.com.ar toda la información, todo el material y cómo participar para ser un científico ciudadano, es decir, para hacer ciencia ciudadana. ¿Cuántos de ustedes tienen auto? Seguro que varios, porque en Argentina hay más de 15 millones de vehículos circulantes, o sea que hay aproximadamente un auto cada 3 personas. Y les voy a hacer una pregunta que repito seguido. ¿Se preguntaron alguna vez qué pasa con el auto o con sus partes una vez que ya no sirve más? Según la Cámara de Recuperadores y Ventas de Autopartes, en nuestro país se descartan más de 35.000 automotores al año debido a una legislación que habilita únicamente la recuperación de 30 de las más de 4.000 autopartes que los componen. Un auto está formado por acero, aluminio, vidrio, goma, telas
un montón de materiales en donde casi la totalidad podría reciclarse. Y en Ambiente y Medio nos encanta conocer emprendimientos que buscan darle una nueva vida a distintos materiales y por eso nos vinimos a San Fernando, la provincia de Buenos Aires, a visitar a Liv Social, que se animó a darle una nueva utilidad a los tapizados de los autos. Liv Social inició más o menos en el 2016 con la creación de calzados. Con el tiempo empezamos a incursionar en nuevos materiales, en principio con la silobolsa, y ahí empezamos encontramos este problema que en los campos argentinos tienen mucho descarte y no se sabe qué hacer después del primer uso, porque las silobolsas son esas mangas que se ven en el campo, que se usan para almacenar los granos, y una vez abiertos ya no se pueden volver a utilizar para eso. Y bueno, a raíz de investigar, de encontrarnos con esta problemática, tratar de buscarle una solución, bueno, después muchas pruebas, muchos intentos, muchas fallas y demás, surgió la idea de hacer ecoproductos con talleres sociales, un poco siguiendo con los orígenes de Liv, que era el calzado. Con nuestra línea de alpargatas, nuestro objetivo es lograr compensar la huella de carbono, destinando un porcentaje de los ingresos de alpargatas a Bosques de Agua, que es una organización que se encarga de reforestar los bosques de Córdoba. La idea de esto es volver a reinsertar en el mercado materiales de descarte hechos en productos confeccionados con talleres sociales, haciendo así, cerrando el ciclo del triple impacto. Arrancamos con la silobolsa, después empezamos a incorporar banners publicitarios, después plastillera, y la última incorporación fue el tapizado de autos, que llegaron el año pasado más o menos, diciendo, che, tenemos todo este descarte, tenemos un montón, no sabemos qué hacer. Y bueno, nada, ahí nosotros le abrimos los brazos, dijimos, dale, vamos a probarlo. Fue mucho tiempo de prueba, de entender el material, porque hay como distintos tipos de textiles dentro de lo que es el tapizado de autos. Entonces fue entender un poco la materialidad de cada uno, sus formas de uso y demás. Y bueno, nada, y este año ya salimos con la nueva línea formada con distintos modelos de productos, desde neceseres hasta bolsos, carteras, tote bags y demás, incursionando, digamos, en este nuevo material que abre mucho las puertas a nuevos diseños y a otra llegada, digamos. Son texturas que por ahí uno está más acostumbrado a ver, a tocar, sentir, y visualmente tiene otro impacto también. Por ahí no te das cuenta que está hecho, o sea, que es un tapizado de auto, que está reutilizado este material, sino que parece un material completamente nuevo, pero no. Cada auto nuevo en el país más o menos lleva entre 10 y 20 metros cuadrados de tapizado para la confección. Esto nos lleva a que más o menos por año en Argentina se descarten entre 5 y 10 millones de metros cuadrados de tapizados, que no tienen después una disposición final. Una vez que recibimos este descarte industrial, lo recibimos en nuestro taller, lo empezamos a clasificar en base a cada materialidad. Se hace el reacondicionado necesario de limpieza, lavado, lo que sea. Y una vez hecha esa primera etapa, pasa a la parte de corte y confección y sale después en los talleres, se reciben los materiales y se hace el producto. Al principio, cuando los recibimos, fue como que llegaron muchos fardos que no sabíamos cómo los íbamos a recibir, porque del lado de la empresa, para que no se vuelvan a utilizar, los tajeaban, los rompían. Entonces, cuando nosotros recibimos el material, fue como, es un re desafío, porque no sabíamos cómo lo íbamos a encontrar y cómo darle esa vuelta a utilizar partes que estaban tajeadas y decir, bueno, tengo que hacer el menor descarte posible en mi proceso de producción para que tenga, digamos, un sentido la finalidad. Es un tema también, entonces, bueno, fue un proceso de adaptación de parte de la empresa para mandarlos el material lo más óptimo posible para poder producirlo. Y obviamente también mucha magia de los talleres, de agarrar los retazos y unificarlos y darle otro sentido, porque no solo usan las partes enteras, sino que también agarran esos retazos, los juntan y arman otra parte del producto. Entonces es como también mucho la parte final del taller, que le da su impronta, su diseño, y
nada, sigue apoyando, digamos, al emprendimiento, es decir, genero el menor descarte posible en mi proceso de producción. A nosotros nos gusta decir mucho también que cada producto es único, no solo por el impacto social y ambiental, sino que también por la historia de cada producto, porque cada producto cuenta una historia distinta, porque tiene una parte, un material, una marca, algo que lo hace completamente único y a la vez son irrepetibles. El diseño es el mismo, pero cada modelo es completamente único e irrepetible porque al trabajar con esta recuperación de materiales podés tener escalabilidad, podés tener cantidad, pero cada diseño va a tener su impronta. Live Social es un buen ejemplo que nos permite ver el potencial de la economía circular. Esta invitación a mirar a los residuos de otra manera, de evitar que terminen desechados o destruidos y que sigan contaminando a través de su descomposición, y en vez de eso encontrarles una nueva función para poder reinsertarlos en la economía y aumentarles el valor. La recuperación de autopartes no solo es clave en términos ambientales, sino que puede potenciar el desarrollo de toda una cadena de valor, generando puestos de trabajo e incluso aportando repuestos que normalmente escasean. Quédense con nosotros que todavía hay más Ambiente y Medio. Siempre es un buen día para recordar que somos campeones del mundo. Como si hiciera falta justificar por qué él es el mejor de todos, pero increíblemente no hablo de fútbol, ¿eh? Lo sigue demostrando. Lionel Andrés Messi Cucitini, alias La Pulga, y la organización Join the Planet, que se encarga de fomentar colaboraciones con celebridades al crear productos comercializables cuyas ganancias se utilizan para financiar proyectos ambientales, se unen Messi y Join the Planet con un objetivo muy claro: ayudar al río Paraná. Sin él no había Copa del Mundo, pero no nos distraigamos porque estamos hablando de Messi y Join the Planet. Lanzaron un botín de edición limitada, inspirado en la carrera del 10, réplica de su zurda aterciopelada, construido con plástico reutilizado, redes de pesca y otros tipos de productos, y cuyas ganancias, la de la subasta que arrancó el 15 de marzo, se utilizarán para financiar proyectos ambientales en todo el mundo, empezando por la Fundación Rosario y el río Paraná, que pasa por su ciudad natal. La Fundación Rosario, por su parte, se encarga de materializar proyectos que busquen un desarrollo económico, social o ambiental en la ciudad, y por eso se sumó a Join the Planet para darle un revuelo un poquito más profundo a esto. Vale recordar un estudio del CONICET que salió hace poquito que marca que se encontraron más de 5.000 micropartículas de plástico por metro cuadrado en el río Paraná, con lo cual estamos hablando de uno de los ríos más contaminados del mundo, que además aborda diferentes problemáticas. Esperamos que con su financiación empiece a sanearse y a ayudarse. En fin, una iniciativa, señores, porque así como criticamos a quienes con cierto alcance se burlan o no creen en el cambio climático, como Kylian Mbappé, festejamos a quienes tratan de involucrarse, de dejar su granito de arena, en este caso de ayudar a la ciudad de Rosario y su mítico río Paraná, pero sobre todo, ¿por qué no tratar de instalar una mecánica y que sirva como financiación para otros proyectos ambientales? Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. ¿Pero cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles?
En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Bueno, seguimos aprovechando el solcito, en este caso desde el Ecoparque, como todos los domingos en Ambiente y Medio, y agradecemos por supuesto. Agradecidos por poder disfrutar de este espacio, rodeados de naturaleza y tranquilidad también, ¿no? Tengo una pregunta para hacerte. A ver. ¿Qué es rosquilla? Bueno, ¿rosquilla la comida o la dona? No, de lo que me vas a hablar. Está muy bien, no. Es que hoy vamos a hablar de un concepto medio novedoso, en realidad ya viene desde el 2012, que es el de la economía rosquilla. Bien. Que es como una especie de nuevo marco conceptual en el que quedó claro que la economía actual supera los límites tanto planetarios, no logra satisfacer todas las necesidades humanas tampoco, ¿no? Deja mucho que desear en términos sociales y en términos ambientales, y por eso una economista británica llamada Kate Raworth propuso este nuevo marco conceptual, llamémoslo, que vendría a decir que la economía debería debería ingresar en un espacio justo y seguro en donde se puedan satisfacer las necesidades de la humanidad dentro de los límites planetarios. Y bueno, un poco tiene que ver con que a la hora de dibujar este marco conceptual que propone la economista, el dibujo resultante tiene la forma de una rosquilla, de una dona. Mirá. Entonces ahí es como viene. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más en detalle qué implica todo esto. A mí me parece súper interesante empezar a plantear nuevas formas de ver la economía, nuevas propuestas que justamente vean la forma de cómo hacemos para prosperar como humanidad sin poner en riesgo nuestra propia supervivencia en un punto. Impresionante. Creo que no tengo nada para decir después de lo que acabas de decir. Además de escuchar a Kate Raworth, yo la escucharía a ella, que también es economista. Y a mí me gustan estos temas, la verdad me interesa un montón. ¿Vos qué tenés? Yo tengo algo un poco más loco. A ver. De alguna manera. Primero quiero hacer mención a Camila Valero, periodista, colega de Ambiente y Medio, que ha hecho una investigación que yo continué de alguna manera, la tomé de ella porque me pareció un tema hermoso. En 1992, mientras voy sacando esto que tengo en el bolsillo, un buque que iba de China a Estados Unidos tuvo algunas inclemencias con el clima y uno de esos containers que llevaba volcó, chocó y se abrió en el mar. No había exactamente esto, sino patitos de hule. Los típicos que usamos en la bañadera con los chicos. Lleno de patitos de hule por todo el océano. ¿Querés ponérmelo? Sí, por favor, me encantaría. A ver, ahí Ay, está. te queda Perfecto. hermoso. Bueno, cuestión que los patitos de hule, destinados a habitar en el agua, no se iban a degradar fácilmente, entonces un geógrafo utilizó eso para estudiar las corrientes marinas. Aprovechar una desgracia para generar información. Básicamente, y no solamente es espectacular la historia, sino que comprobaron que todas las aguas del mundo, de alguna manera, están conectadas. Mirá, yo perdón que me ría, pero es que la imagen tuya con el patito me causa mucha gracia. Bueno, con esta seriedad total, además tenemos una entrevista con Fede Pellegrino. Bueno, vamos a escucharlo a Fede, que siempre también tiene muchas cosas interesantes para decir, amigo de la casa. los invitamos a escucharla, quise decir. En mi opinión, no hay nadie hoy en la Argentina hablando tanto de política ambiental de manera tan profunda y estudiada como el señor que tengo a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. Fede, bienvenido a Ambiente y Medio. Gracias, espero no decepcionar con esa intro. Al contrario, se trata de elogiar. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. Quisieras arrancar preguntándote a qué público tratás de apuntarle a la hora de generar contenido. Yo creo que apunto a hablarle a quienes no son ambientalistas, ¿no? Bien. Digo, a las personas que le interesan la política o que le interesan los temas sociales, pero que de repente no encuentran en el ambientalismo representaciones que digan, yo soy ambientalista, y que de repente decir, che, mirá, si a vos te preocupan los temas sociales, también te deberían preocupar, por una cuestión lógica, los temas ambientales. Hay una clave para ese futuro esperanzador que todos queremos en un planeta amigable, que tiene que ver con la transición energética. ¿Cómo imaginás esa hoja de ruta de la transición energética en la Argentina? Muy contradictoria. Bien. Muy contradictoria. La persona que te diga que hay una salida fácil a la transición energética desde Argentina o no sabe o te está mintiendo. Porque la idea de simplificar
y decir, che, bueno, podemos cerrar Vaca Muerta, nos olvidamos del petróleo, el gas no es un combustible de transición, es lisa y llanamente una fantasía. Porque si uno no contempla las necesidades económicas que tiene nuestro país, las necesidades sociales y sobre todo qué consenso va a tener la sociedad en torno a esa transición, porque a veces hablamos de la transición como algo abstracto, ¿viste? Como, bueno, Suena lindo, aparte. suena lindo. Transición energética. Paneles solares, autos eléctricos, re cool. No se va a ver así la transición energética, al menos no en Argentina, ¿no? La transición energética cuesta mucho, mucho dinero. Estamos hablando de 2 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional. 45.000 millones de dólares es el fondo. Más que eso. Cambiar cómo se mueve la gente. Implica cambiar un montón de cosas. Esas cosas valen dólares. Y los dólares, el país la única manera que los tiene de tener es vendiéndole cosas al mundo. Y hoy vendemos granos. O sea, el 70, el 80% de nuestra canasta exportadora, lo que le vendemos al mundo, son materia prima. Y tenemos un montón de materia prima, como el petróleo y el gas, que el mundo la va a dejar de demandar. Entonces tenemos que tomar una decisión en torno a la transición energética. Bueno, vamos a vender ese petróleo y gas para conseguir los dólares que necesitamos para poder producir acá o paneles solares o baterías o otras cadenas productivas en torno a la transición energética, para ponerle guita, ponerle plata a nuestros científicos para desarrollar nuestra propia tecnología en torno a la transición, o lo vamos a dejar ahí enterrado mientras Alemania está quemando carbón. Bueno, esas son cuestiones muy contradictorias que el ambientalismo no está queriendo tomar, que el ambientalismo no quiere darle respuestas, porque dar esas respuestas es muy contradictorio porque son respuestas realistas. Después, si queremos venir y decir, no, bueno, hay que hacer un pacto ecosocial y que podamos tener energía verde ilimitada, no funciona así la física, no funciona así la economía, no funciona así la sociedad. Entonces, podemos tomar esa decisión de simplificar y decirle a la gente, todo va a estar bien, ustedes confíen en nosotros, que sería mentirles, o podemos tomar una decisión realista y decir, che, esto implica un montón de contradicciones, esto implica un montón de costos sociales, esto implica costos ambientales en el corto y en el mediano plazo, tenemos que decidir. ¿Debemos resignar confort en pos de un ambiente más sano? Bueno, depende de dónde viene esa pregunta, ¿no? Digo, si la pregunta viene de una persona que tiene un yate y que vive una vida lujosa, sí, esa persona tiene que resignar confort. Ahora, la pregunta es, ¿esa persona lo va a hacer porque quiere resignar confort o alguien tiene que hacer que resigne confort? Entonces, Taylor Swift, ¿va a dejar de viajar en avión privado para ir al baño? ¿O alguien tiene que decirle, señora Taylor, usted no puede usar más 10 veces en una semana un avión privado? Bueno, ahí está la pregunta. Y después está el resto de la sociedad, ¿no? El otro 99%, que probablemente tengamos que replantearnos lo que entendemos como confort. Que no es resignar, porque digo, si nosotros hoy tendríamos bienestar en Estados Unidos, en Europa, la gente entre 15 y 25 años, su principal causa de muerte no serían los suicidios y las adicciones a las drogas. Digo, tan bien no estamos. Ni nosotros, acá en Argentina, ni a los que supuestamente apuntamos. Entonces, sí hay que replantearnos cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades y qué entendemos como bienestar. Y esto no es volver a, bueno, somos todos hippies y vivimos una aldea. No, es, che, bueno, en el contexto actual, ¿cuáles son nuestras necesidades? Y cosas nos hacen bien y cosas nos hacen mal. Bueno, eso implica cuestionarse también la atención en general, no la energética, no digo la atención ecológica. Si queremos seguir viviendo en un planeta habitable, que también es una decisión. Che, ¿queremos un planeta habitable o nos quemamos los últimos 20, 30 años de máximo bienestar con la mayor cantidad de estímulos posibles y que nuestros hijos y con nuestros nietos, nada, nos vemos? También es una decisión válida, digo, la gente se la tiene que tomar. Yo creo que tenemos que hacer que toda la gente crea que no, es mejor tener un planeta más habitable en el futuro. Por ahí no quiere eso la gente, no sé, habría que preguntarle. Hay también incluso una discusión filosófica, de carácter filosófico, entre la mitigación y la adaptación, que son dos cosas claramente muy distintas, y una casi que patea para adelante los problemas que hoy tenemos, como la mitigación, y una adaptación que significaría poder acomodarnos más a lo que ya estamos y beneficiar a las generaciones futuras. Sí. Es de carácter filosófico también. Total. Y yo hoy tengo una postura, que nosotros nos tenemos que adaptar. Argentina tiene que poner todo su esfuerzo en la adaptación. Después, para afuera, podemos, si lo hablamos en inglés, decimos otras palabras y qué sé yo. Pero digo, con el país que va a dejar Milei, pensar en, che, ¿qué va a reducir nuestras emisiones?
por ahí me parece que está fallando esa lógica, ¿no? Digo, el país que va a quedar cuando termine el mandato Milei va a ser un país con mayor desigualdad, con mayor pobreza, con mayores problemas sociales. Entonces, me parece que salir a hablar de, tenemos que reducir nuestro consumo de carne, va a estar complicado. Va a estar complicado, si lo que buscamos es transformar la realidad, si lo que buscamos es tener muchas reproducciones, vender muchos libros y ser la figurita linda del ambientalismo, va a ir bien, porque va a confortar a nuestro núcleo duro de ambientalistas. Ahora, si queremos salir y hablarle a la sociedad, no podemos salir con un discurso meramente de mitigación. Tenemos que salir y decir, miren, nosotros necesitamos esta cantidad de dólares para generar esta cantidad de infraestructura, para generar esta cantidad de obra pública que le va a mejorar la vida a esta población, a esta otra población y a esta otra población. ¿Y cómo vamos a conseguir esos dólares? También tenemos que dar esa respuesta. Y no hay manera que consigamos esos dólares con una salida ambientalmente sustentable. Por más que los que te dicen, el desarrollismo te dicen, no, bueno, vamos a hacer minería sustentable, vamos a hacer... Eso no existe. Pero tenemos que darnos esa discusión sincera. Esto va a generar costos. No hacerlo también va a generar costos. Bueno, la sociedad tiene que decidir. Y yo creo que si uno va y le habla a la gente y plantea la situación como es, bueno, yo creo que de ahí va a salir la mejor solución. Y que yo no la tengo, pero que nadie más la tiene. O sea, nadie tiene la respuesta, porque implica contradicciones. ¿Hay lugar para la militancia ambiental en un contexto en donde la crisis económica eclipsa y monopoliza absolutamente todo? ¿Cómo? Es la pregunta. Claro, ¿no? Yo creo que va ahí la clave, sí. de qué tipo de militancia ambiental necesitamos. ¿Y? Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que necesitamos una militancia ambiental muy comprometida con los temas sociales, y que la estamos teniendo, digo, me parece que pibes como los de Jóvenes por el Clima, Bruno, Nicky, son gente que está muy metida en el nicho de vincular a lo social. Ahora necesitamos, digo, más organizaciones, ¿no? Más gente pensando en los problemas sociales, más gente discutiendo los problemas sociales y entender que la agenda ambiental no... Digo, me parece que el ambientalista que necesitamos en época Milei y lo que quede después de lo que va a dejar Milei es un ambientalista que pueda dar una discusión más sistémica, una discusión más de fondo sobre los problemas de Argentina, sobre los problemas del modelo de desarrollo de Argentina y sobre qué proponemos de cara al futuro. Y me parece que tenemos que concentrarnos más en proponer y dejar un poco de lado solamente la mera protesta y reacción. Porque es lo fácil. Digo, sí, está obvio, ¿no? Bueno, vamos a hacer la exploración offshore. No. Ok, bueno. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Porque nos hemos conformado mucho con una agenda sectorial y lo que se necesita para cambiar la realidad es una agenda que dé respuesta a todos los temas, no a solamente los ambientales. Hay una sensación que estuve empezando a percibir en las redes sociales y bueno, en la sociedad, que tiene que ver con sentir que ya es un poco tarde para algunas cosas. Siempre intentamos, al final de las entrevistas, como está ocurriendo en este momento, darle un mensaje optimista. Así que te pregunto las dos cosas. ¿Es ya demasiado tarde para algunas cosas o seguimos mirando con optimismo? No, yo creo que... Digo, que es tarde para algunas cosas, sí, desde ya. Ahora, que podemos vivir mejor, no me cabe ninguna duda. Digo, con la cantidad de recursos naturales que hay, con la cantidad de vida y con la capacidad de regeneración del planeta, hay posibilidad de algo mejor. Ahora, cambiar el mundo no lo vamos a hacer solo de Argentina. Me parece que tenemos que pensar, bueno, Argentina, ¿cómo hacemos para que en Argentina podamos vivir mejor? Y que por supuesto que sí. O sea, la historia es constantemente cosas que de repente se abren nuevos horizontes. Hoy estamos en una etapa oscura de nuestra historia, donde todo parece negativo, donde todo parece que no podemos salir adelante, pero no es así. O sea, sencillamente lo que hoy está dado puede no ser así en el futuro. Ahora, para poder saltar ese salto al futuro, tenemos que romper con las lógicas con las que vinimos hasta acá. Porque las lógicas que vinimos hasta acá nos llevaron a Milei presidente. Entonces, poder dar ese salto de calidad en el movimiento ambiental y en la militancia política en general implica poder imaginarnos nuevos horizontes que sin lugar a dudas son posibles. Bueno, a seguir viéndote en tus videos en las redes. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.
economía rosquilla? ¿Y eso? El sistema económico actual demostró no ser sostenible, ni para el planeta ni para las personas. El ritmo de consumo de los recursos naturales no deja margen para la regeneración y millones de personas alrededor de todo el mundo no tienen necesidades básicas garantizadas. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y más de 700 padecen hambre. Y gran parte del problema es que desde hace décadas se desvirtuó el objetivo de la economía. La obsesión por buscar un crecimiento ilimitado del Producto Bruto Interno, del PBI, nos llevó a perder de vista otras variables importantes en una sociedad y en una economía sanas y prósperas. Durante años, la economía heterodoxa se centró en incluir variables que explicaran, por ejemplo, la distribución de la riqueza, criticando que no es posible conocer el bienestar de una población a partir de su PBI. Ya por 1972, Donella Meadows, una de las autoras del informe Los límites del crecimiento, decía que siempre deberíamos preguntarnos ¿crecimiento de qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el coste? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál es el coste para el planeta? ¿Y cuándo es suficiente crecimiento? Más contemporánea y con mucha más evidencia científica sobre el cambio climático y hacia dónde tendió la economía del último medio siglo, Kate Raworth, una economista británica, se preguntó cuál debía ser la brújula que guiara la economía del siglo XXI. Su respuesta fue satisfacer las necesidades humanas dentro de los límites planetarios. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado existe un conjunto de límites sociales formado por los requisitos básicos para el bienestar del ser humano, en el que se incluyen el acceso al agua potable, a la comida, a la salud y a la educación, a tener un ingreso y un trabajo, a vivir en un entorno de justicia y paz, con participación política, equidad social, igualdad de género, con acceso a la energía, a la vivienda y a las redes y a la conectividad. Todo esto sería el piso mínimo social. Y por el otro, existen límites ecológicos que no deben superarse para poder seguir teniendo un planeta tal y como lo conocemos. Acá se contempla al cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la reducción de la capa de ozono, el cambio en el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, la extracción de agua dulce, la contaminación del aire y la carga de nitrógeno y fósforo. Todo esto conformaría al techo ecológico. Y por el otro lado, existe un conjunto de límites planetarios que no deben sobrepasarse para poder seguir teniendo un planeta tal y como lo conocemos actualmente. Y como en economía se valora mucho la representación gráfica y visual que nos permita a todos entender con mayor facilidad eso que nos están queriendo explicar, Kate dibujó su propuesta y puso en un círculo más chico los límites sociales y por fuera, en un círculo más grande, los límites planetarios. Y la forma resultante fue una rosquilla o una dona. De ahí su nombre, economía rosquilla. En el medio queda el espacio ecológicamente seguro y socialmente justo para la humanidad. La economía tendría que poner todos sus esfuerzos por mantenerse dentro de la rosquilla, en ese espacio donde la humanidad puede prosperar. El objetivo de la economía debería dejar de perseguir un crecimiento infinito del PBI y buscar ingresar en ese espacio seguro y justo. Con la economía rosquilla se busca replantear los problemas económicos y establecer nuevas metas. Bajo este nuevo paradigma, una economía se considera próspera cuando se cumplen los 12 fundamentos sociales sin sobrepasar ninguno de los 9 techos ecológicos, es decir, cuando nos encontramos en el espacio rico de la rosquilla. Un buque carguero, un container que se cayó, patitos de hule y la historia más fascinante de la oceanografía moderna.
El 10 de enero de 1992, el Ever Laurel era un carguero que iba de China a Estados Unidos, de Hong Kong a Tacoma. Y producto de un accidente se le desprendieron 12 containers. Uno de ellos contenía 28.000 juguetes para la bañadera, castores, ranas, pero fundamentalmente los patitos amarillos de hule. Nadie entiende muy bien cómo se abrieron los containers. Uno asume que por el golpe entre ellos, y uno asume también que las cajas de cartón que contenían a estos juguetes se fueron degradando por el agua y así es que aparecieron todos los patitos flotando en el medio del Océano Pacífico para dar comienzo a una historia realmente fascinante. ¿Qué iba a pasar con los patitos? Es la pregunta que todos nos hacemos, pero que hasta entonces no se le daba mucha importancia. Hasta que 10 meses después aparecieron los primeros patitos en una playa en Alaska llamada Sitka, a 3.200 kilómetros en donde había perdido el Ever Laurel los 12 containers. Fue a partir de esta noticia, la llegada de los primeros patitos, que los señores James Ingraham y Curtis Evans Meyer, dos científicos de la Universidad de Washington, deciden utilizar esto para hacer ciencia. Usar a los patitos como instrumento para comprender a las corrientes oceanográficas del mundo, algo que hasta entonces todavía estaba un poco flaco y que los patitos ayudaron a comprender. Estos dos señores científicos venían estudiando hace años las corrientes oceanográficas del mundo en el Pacífico a través de zapatillas deportivas, las de la Pipita, que también se habían caído de un container, pero que a diferencia de los patitos de hule que están diseñados para estar en el agua, las zapatillas se degradaban muy fácilmente. Y en realidad la metodología tradicional eran las botellitas de vidrio que siempre vimos en las películas de piratas, por ejemplo, pero se estima que su recuperación era de un 2-3%, mientras que las zapatillas era solamente de un 1% y algunas piezas de la misma. Los patitos no aparecieron todos, pero sí en su totalidad. Con el paso del tiempo se fueron armando campañas como la que vemos en pantalla, que dice que, por ejemplo, habían salido 29.000 patitos de China, que 10.000 se encontraban en el norte, que 19.000 iban yendo hacia el sur. Una cosa importante, estamos hablando del Ártico, un frío tremendo, con lo cual es muy posible que muchos de estos patitos se hayan congelado. ¿Y quién te dice el día de mañana, 100, 150, 200 años después, algo se descongene y salga un patito de hule conservado perfectamente nadando por ahí? El año que más patitos aparecieron fue en el 2004, con lo cual estamos hablando de 12 años después. Así que imagínense si esto no podía ser utilizado para entender a las corrientes oceanográficas del mundo. Con el paso del tiempo, además de las campañas, aparecieron los mapas para tratar de entender el funcionamiento de las aguas y las autopistas del océano, que es en definitiva lo más importante y lo más rico que tiene esta historia, cuyos resultados fueron arrojados en OSCUR, Ocean Surface Current Simulator, plataforma que creó Ingraham para ir arrojando los datos recopilados y tratar de explicar el comportamiento de las aguas del mundo. Nosotros somos Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, y por supuesto que no podemos no hablar de la contaminación por plásticos. En este caso por patitos de hule, y cuyos efectos todavía no comprendemos a ciencia cierta, pero que aún así podemos imaginar. Pero está bueno contar la historia, está bueno hacer ciencia a partir de algo casual, que puede llegar a representar algo negativo, pero que a futuro puede terminar siendo incluso más constructivo. ¿Reconoces estos envases de aluminio? No lo tires, son valiosísimos y a continuación te contamos por qué. El aluminio es un material 100% reciclable. Se obtiene a partir de un mineral llamado bauxita que se extrae a unos pocos metros por debajo del nivel del suelo.
es el metal más abundante en la corteza terrestre, pero su extracción es cara y compleja. Reciclar aluminio requiere un 90% menos de energía que el proceso en su obtención primaria. Innovador y sostenible, es la nueva estrella en la industria de la construcción. Pero cuidado con el aluminio abandonado en el ambiente. Tarda al menos 500 años en degradarse. ¿Qué estás esperando para separar tus residuos de aluminio? Para los pequeños pedazos, te recomendamos que los juntes y recién los dispongas cuando hayas logrado armar una pelota de tenis con ellos. Señores, el ambientalismo está de estreno y tiene una muy linda noticia para contar. Porque a partir del 5 de junio, el Día del Ambiente, tenemos un nuevo canal de streaming, por supuesto, de contenido ambiental. Hilo Verde, conducido por Cruz Rax y Agustina Grasso. Y voy a llamar a mi colega Agustina Legaza, alias Blonda Verde, que es fiel amiga de estas dos personas. ¿Y qué tenés para contarnos? Así es, son grandes amigos personales, por eso el inmenso orgullo que siento por ellos en este momento, pero además de eso son muy buenos periodistas ambientales, conocen muchísimo las problemáticas del país, sobre todo los temas de actualidad, y logran a través de este formato de stream en el que son dos personas charlando en un sillón, con esta confianza también de la amistad que tienen entre ellos, lograr de una forma un poco distendida bajarnos un montón de información ambiental de lo que está pasando en el día a día en nuestro país, en el mundo también. La coyuntura política. Así es. Así que la verdad yo personalmente lo recomiendo muchísimo para quienes necesitamos, ¿no? Tener este tipo de contenido, tener lugares donde poder debatir, porque eso es justamente lo que falta, ¿no? A veces nos pasa que entre amigos nos juntamos y debatimos estos temas y ellos están logrando compartir ese debate a través de YouTube, a través de Radio Kamikaze en este caso, toda esta charla que es tan necesaria para todos y todas nosotros. Vos tenés una amistad mediante, pero han venido a Ambiente y Medio ambos antes de ser amigos, con lo cual, si vinieron es justamente por lo que hacen como periodistas y como comunicadores. Así es, tienen una gran trayectoria. Hilo Verde, los miércoles a las 5 de la tarde por YouTube, Radio Kamikaze. ¿Y nosotros? Nos despedimos de este gran programa una vez más en este ecoparque hermoso, una buena fecha. @Fundación Ambiente y Medio en el canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Nos ayuda un montonazo eso, así que por favor háganlo. Porque somos la Fundación Ambiente y Medio, hacemos contenido y periodismo ambiental y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.